Bienvenidos a todos a esta nueva edición de la sección Entrevistas. Mi nombre es Ariana Macías López y formo parte del Círculo de Derecho Procesal de la Universidad de Lima. En esta oportunidad tengo el placer de poder entrevistar al doctor Juan Manuel Loza. Muchísimas gracias por su disposición. Gracias, Ariana. En esta oportunidad nos va a acompañar para realizar esta entrevista que va a girar en torno del 9º Pleno Casatorio Civil. Para ello, el doctor Juan Manuel es fundador y CEO en Loza Legal, Arbitraje y Litigación. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho en la Universidad de Lima. Ha realizado prácticas enfocadas en litigios corporativos, disputas arbitrales, nacionales e internacionales, derecho regulatorio, como también derecho a la construcción y resolución alternativa de disputas de proyectos de infraestructura. En los últimos años también ha realizado asesorías a diferentes empresas en arbitrajes internacionales, Chambers of Commerce, así como en procedimientos de árbitro de emergencia y también asesorías conjuntas con bufetes extranjeros en la solución de controversias complejas. Y de esta forma vamos a iniciar esa entrevista. Nuevamente, muchísimas gracias por su disposición. Gracias, Ariana, a ti y al Círculo de Derecho Procesal de la Universidad de Lima. Para mí es un honor, siendo la Universidad de Lima la universidad que me ha forjado y que soy abogado de ahí, así que es un placer que sea el Círculo de Derecho Procesal quien me entreviste ahora. Gracias, doctor. Y de hecho, este noveno Pleno Casatorio Civil es de gran importancia analizarlo. ¿Por qué? Porque consolida todos los plenos casatorios civiles. Sí, consolida en gran parte de los plenos anteriores, ¿no? Pero tú me hablabas de la litigación compleja, Sí. ¿no? La litigación compleja en la presentación, y cuando uno ve un caso en el que está inmerso la aplicación del 9º Pleno Casatorio, generalmente lo ve en procesos complejos. Es muy difícil encontrar que el juez se encuentre en la disyuntiva de aplicar el artículo 220 del Código Civil de la nulidad manifiesta en un proceso aislado, ¿no? Generalmente esta aplicación se da en procesos interrelacionados, ¿no? En mi experiencia yo he visto casos en los que hay, por ejemplo, un proceso penal, un proceso de amparo, procesos civiles anteriores de prescripción adquisitiva, de desalojos, impugnaciones de remate y también un proceso civil, por ejemplo, de desalojo por precario, ¿no? En el que se está discutiendo el artículo 220 y el 9º Pleno Casatorio Civil. Entonces, no es que existe solamente este proceso de desalojo por precario, sino que está interrelacionado a otro grupo de procesos anteriores en los que muchas veces el juez se va a ver tentado a aplicar prueba trasladada de alguno de esos procesos para ver y determinar si es que hay una nulidad manifiesta en el contrato de compraventa, por ejemplo. Entonces, el 9º Pleno Casatorio tiene muchas cosas buenas, como te decía fuera de la entrevista, ¿no? Tiene muchas bondades, pero también es muy peligrosa en algunos sentidos porque le sube la valla al juez, ¿no? Le dice, tú tienes que resolver determinadas pretensiones, pero además tienes que analizar de oficio si es que el contrato, el negocio jurídico del que trata la controversia adolece una nulidad manifiesta o no. Entonces, ese otro trabajo que tiene que hacer el juez es una labor bastante difícil. No todos los jueces necesariamente están atentos y despiertos a que con el material probatorio que tienen en el proceso puedan determinar a ciencia cierta si se está en una nulidad manifiesta o no, como la trata el 9º Pleno Casatorio. Entonces, es polémico el Pleno. Yo he revisado algunas críticas fundadas al 9º Pleno y también cosas favorables. Yo diría, Ariana, respondiendo a tu pregunta, que el 9º Pleno viene más a complejizar la resolución de las controversias que a dinamizarlas. Las complejiza porque hay una materia más que el juez está en la obligación de analizar, y desde el punto de vista procesal, todo eso que implica traer a un debate un análisis de nulidad manifiesta, el juez no necesariamente tiene el tino para saber llevar ese debate, y muchas veces ahí desvaría y comete algunas arbitrariedades que seguramente vamos a conversar en el transcurso de la entrevista. Claro, de todas formas, doctor, de hecho también hay que considerar que el rol del juez es muy activo. Es activo. Ha tomado esta postura el juez, ya no es un mero aplicador de la norma, y ahora vamos a ver cómo es que estos plenos se van consolidando, se van relacionando, y por ello, aterrizando al 9º Pleno Casatorio y de acuerdo a su experiencia, doctor, ¿cómo es que se está aplicando este 9º Pleno Casatorio Civil?
A ver, en mi experiencia, Ariana, yo creo que se está aplicando en algunos casos, de manera errada. ¿Por qué digo errada? Porque el juez tiene un material probatorio y para, digamos, en su interés de expurgar el negocio jurídico y verificar que existe alguna nulidad absoluta, no solamente se delimita a la actuación probatoria de ese proceso el que él está viendo, sino busca más, busca extra proceso, elementos que puedan confirmar esa intuición que él tiene de que el negocio jurídico está viciado de nulidad absoluta. Pero lo busca desesperadamente a veces, y a veces de mala manera, porque traslada, me pasó en algún caso, Ariana, que un juez trasladó un considerando, un obiter dicta, al proceso y diciendo, como en esa sentencia penal, un considerando dice en condicional que se habría producido una simulación, entonces ese considerando lo trajo al proceso y dijo, bueno, hay simulación. No lo trató como si fuera un considerando incondicional, sino confirmó que es una simulación. Y como es una simulación, entonces aplico el 220 y no le propongo las partes debatir en torno al 220, sino que aquí ha habido una simulación, un fraude, y en consecuencia aplico el 220 y resuelvo. Entonces, hay casos como ese en que uno dice hay que tener un manejo probatorio más delicado y más diligente. En otro proceso, por ejemplo, Ariana, el juez se deja llevar por otros elementos externos, probatorios, y no se da cuenta que el negocio jurídico tiene como partes intervinientes a sujetos que no solamente no están en el proceso, sino que deberían estar. Y aún no estando y emplazándolos, quiere analizar el 220 del negocio jurídico, y eso es una afectación a la tutela procesal efectiva manifiesta, porque ¿cómo va a analizar la validez de un negocio jurídico si no todas las partes intervinientes en ese negocio están en el proceso? Entonces, eso es una actividad jurisdiccional peligrosa que a veces los jueces siguen creyendo que están aplicando bien el noveno pleno casatorio civil, ¿no? Dice el juez, yo tengo que analizar de oficio la validez de este negocio jurídico. Entonces, a veces en esa intuición, esa impulsividad los lleva a cometer groseros errores procesales que afectan la tutela procesal efectiva. Y esa sí me parece que es una grave práctica. Sí, definitivamente, doctor. Y de hecho, me ha hecho reflexionar respecto también al décimo pleno casatorio. De hecho, esa interpretación de la prueba de oficio, sorpresa, por decirlo así, afecta al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, y esto es más que evidente. Y no poner a conocimiento a las partes y que de pronto se trate de una nulidad afecta también a todo lo que se ha podido actuar hasta el momento, la economía, la celeridad, para que finalmente esa sea la decisión del juez, también la evaluación de la motivación está en tela de juicio. Totalmente, Ariana. Hay muchas garantías procesales que pueden afectarse si es que no se aplica correctamente el noveno pleno casatorio y cualquier pleno casatorio civil de la Corte Suprema de la República. Lo que yo veo, Ariana, como un tema, y hablabas del contradictorio, ¿no? ¿Cuántas manifestaciones de la tutela procesal efectiva, que son el núcleo duro de la Constitución en cuanto a tutela jurisdiccional, pueden ser violadas y a veces el juez no se da cuenta, ¿no? Y las partes tienen que advertirle al juez, no advertirle, a veces ya denunciar cuando ya el hecho se consumó, la violación a la tutela procesal se consumó. Eso no debería pasar, eso no debería pasar. Ahora bien, hay un tema, cuando se dio, haciendo un balance, ¿no? Porque la idea es hacer un balance del noveno pleno. Muchos civilistas puros en nuestra comunidad jurídica comentaron el pleno y dijeron cosas buenas del pleno. Muchos. Otros pocos los criticaron. Pero los civilistas, yo tengo aquí algo que decir al respecto, ¿no? Muchos procesalistas sí están interesados en perfeccionar sus conocimientos de derecho civil, pero no los civilistas están tan interesados en perfeccionar sus conocimientos de derecho procesal.
Y eso sí me parece que está mal, porque si un civilista va a opinar sobre los efectos procesales de un pleno como el noveno o como cualquier otro, tiene que tener conocimientos mínimos de teoría del proceso. Y tú ves civilistas, inclusive de nota, que no pueden diferenciar categorías esenciales de teoría del proceso. Y eso me llama poderosamente la atención. En algunos casos son inclusive llamados a ser amigos de la curia. Y cuando tienen que dar luces a la Corte Suprema sobre determinada cuestión en un pleno, lo que más dan son sombras que luces, ¿no? Porque están tan ensimismados en categorías civilísticas y cuando tienen que enfrentarse a la realidad de un proceso y manejar categorías de derecho procesal, están perdidos. Entonces, yo lo digo con mucho respeto, Ariana, pero me parece que eso se está perdiendo en este divorcio que hay a veces entre el derecho civil y el derecho procesal, ¿no? Y yo creo que el ámbito académico tendría que hacer esfuerzos para que estas brechas se vayan acortando y podamos tener mejores intérpretes de los plenos, como el noveno, que es tan importante, que tiene efectos procesales y principios procesales y garantías procesales tan involucradas. Claro, sí, de hecho, doctor, resaltar que el objetivo de un pleno es esclarecer normas para que en el futuro se puedan aplicar de manera transparente, de manera concisa y que de una u otra forma también desaparezcan los vacíos legales. ¿Usted considera que en esta ocasión el noveno pleno casatorio civil ha alcanzado ese objetivo? Me parece que en algunos casos sí, en algunos casos en la que la nulidad verdaderamente es manifiesta, el juez actúa correctamente y aplica el 220 de la manera debida, el 220 del Código Civil y el pleno. Ahora, no te podría decir estadísticamente si lo ha aplicado mejor o peor. En mi experiencia, en algunos casos he tenido satisfacción de que lo ha aplicado bien, con un debate previo. En otros casos han sido decisiones muy erradas, Ariana, en el sentido de que utilizan, por ejemplo, categorías indeterminadas, conceptos jurídicos indeterminados como el orden público y las buenas costumbres. Y ellos analizan estas categorías que son conceptos indeterminados, tratan de dar un contenido y se dejan llevar muchas veces, Ariana, por un negocio jurídico. Una de las partes le dice, mira, aquí hay una afectación a las buenas costumbres, hay una nulidad virtual. Entonces el juez, ante una denuncia de ese tipo, en el proceso evidentemente abre los ojos y dice, a ver, ¿qué hay? Y se pone a mirar si en verdad hay una afectación a esta norma del 219 del Código Civil. Y en saltos cualitativos, algunos jueces compran la idea, ¿no? Cuando es muy difícil probar que hay una afectación a la nulidad, al orden público y las buenas costumbres, porque hay una prueba muy alta que cumplir. Entonces, yo creo que ahí me parece que el juez tiene una tarea por decir, si aquí hay una parte que me propone, ¿no?, una nulidad absoluta en base a una categoría tan general como el orden público y las buenas costumbres, yo tengo que analizar con el material probatorio que tengo si es que esto se ha producido. Pero si yo ya voy a ir a buscar más allá para intentar acreditar eso, ¿no?, o darle cabida a esta interpretación de la parte, entonces me parece que es un error. Y además es un error, Ariana, porque la prueba no es tan sencilla en estos casos, no es tan sencilla. Cuando algo ¿qué es manifiesto? Y a veces al juez no le queda claro con el noveno pleno casatorio civil. Dice, manifiesto es algo que yo creo que está evidente del negocio, claro, ¿no? Y eso está bien, pero hay jueces que dicen, yo creo que acá hay un vicio estructural manifiesto. Ya, ok, pero se decanta de la prueba que tienes para que tú llegues a esa conclusión. Y a veces el juez sustituye a la parte y dice, no, sí, aquí hay una nulidad manifiesta, voy a buscar las pruebas en otros procesos, voy a afectar la delimitación probatoria y entonces es una satisfacción personal del juez llegar a esa conclusión. Entonces, el manifiesto, Ariana, yo creo que los jueces, como deberían interpretar el noveno pleno casatorio civil, es aquel negocio que se hace evidente de sí mismo que existe ese vicio.
pero que es evidente, ostensible, patente de la revisión del propio contrato, del propio negocio. Claro. Pero si no aparece de allí, pues no tienes por qué buscar más, no aparece. Y si no aparece, no debes aplicar el 220, por más que tengas el 9º pleno casatorio civil que contiene esta regla bien debatible que dice que estos precedentes del pleno tienen que aplicarse a todos los procesos de cognición. Sí. Eso me parece una exageración, ¿no? Y en algún punto el juez le está dando un trabajo adicional que está en el deber de hacerlo, pero a veces ya sobrepasa algunos límites y eso no me parece que sea bueno, ¿no? Claro, sí, doctor. De hecho, usted aludió al abuso en el empleo de la figura de las buenas costumbres y el orden público. Sí. De acuerdo a ello, y también a lo mencionado anteriormente, ¿usted considera que el principio de iura nobis curia se cumple realmente en la realidad? Es decir, los jueces saben de derecho, deben aplicar el derecho, interpretar las normas de tal forma que deben de respetar los principios procesales, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, que es un derecho constitucionalmente reconocido. En ese sentido, ¿usted considera que este principio se materializa en la realidad? Sí, yo he visto muchos casos en los que se ha aplicado iura nobis curia, pero a ver, si me permite decirte, porcentualmente yo creo que un 80% se aplica mal. No se respeta el derecho de defensa y de contradicción, pasa la sorpresa que tú comentabas, ¿no? La aplicación de una norma que nadie discutió, que ninguna de las partes planteó, claro, y que con la sentencia llega como una bomba, esa aplicación de la norma, y ahí sí, eso me parece muy controversial, y esa no es una correcta aplicación del iura nobis curia, no está pensado en eso. En arbitraje se aplica mejor. Quienes aplican el iura nobis arbiter, el árbitro tiene mejor conciencia, mayor conciencia de que si tiene una interpretación del caso vinculada a una norma, la tiene que proponer primero a las partes, debatirla y con ese debate formarse una opinión mejor. Ahí el iura nobis arbiter me parece que está mejor aplicado actualmente que el iura nobis curia de los jueces. Hay un balance que tiene que hacer el juez de ese principio todavía. Tiene que aprender. Parece fácil aplicarlo. Sí. El tema es cuando está en la cancha. Cuando está en la cancha, ahí tiene que darse cuenta del derecho de las partes a defenderse sobre la aplicación de determinada norma. Porque muchas de estas cosas terminan acabando en casación, inclusive, Ariana, sí, y se resuelve el fondo de la controversia. No se resuelve el fondo de la controversia, se resuelve si estuvo bien o no aplicado el iura nobis curia. Claro. Entonces nos terminamos desviando el objeto del proceso. Y lo mismo pasa con el 9º, Ariana, el pleno casatorio. Porque, por ejemplo, ¿no? Discutimos sobre un contrato de compraventa y discutimos si es que este contrato es válido o no y si corresponde un desalojo, por ejemplo. Sí. Así empezó la controversia, esa fue la demanda. Pero el juez, aplicando iura nobis curia, dice no, aquí hay otra norma que aplicar y que la viola el negocio jurídico. Entonces, ese debate que no estaba al inicio comienza a ser el protagonista. Entonces, hay una desviación del objeto del proceso, ¿no? Porque ya no estamos instalados en que si el precario es o no precario, si corresponde o no el desalojo, sino si es que estamos ante una nulidad manifiesta o no. Entonces, esa desviación procesal hay que tratarla con sumo cuidado, porque hay una tutela que hay que atender primero. Lo otro no digo que no sea importante, lo es, está el pleno ahí. Pero hay que tener un balance, ¿no? Hay que saber respetar los derechos de defensa de las partes y la oportunidad de que se defiendan sobre determinada interpretación. Claro, sí, definitivamente, doctor. Y cuando usted aludía a que una de las partes, puede postular que quizás hay una presunta nulidad, el juez va y lo examina. ¿Usted cree que en este caso se puede identificar algún tipo de imparcialidad? Porque se está desviando el proceso. De parcialidad, en sí, todo caso. Bueno, hablar de quiebres a la imparcialidad ya es un tema más difícil, ¿no? Porque hay que probar un problema ahí de un contacto, de una relación extraproceso que pueda afectar la imparcialidad del juez. Yo no diría que por una aplicación indebida o errónea del iura nobis curia debamos concluir de que hay una falta de imparcialidad del juez. Si creemos de buena fe, ¿no? Y yo trato de creer que el juez cuando falla
o aplica, mejor dicho, indebidamente el iura no vid curia, lo hace pensando con toda convicción que está haciendo lo correcto. Claro. Si estoy pensando que lo está haciendo de manera parcializada, entramos a un tema ético ya distinto y prefiero creer que no es así. Claro. Prefiero creer que no es así. Ahora, también está el otro tema, Ariana, ahora que me comentabas esta pregunta, está el tema de, yo creo que la Corte Suprema está emitiendo plenos, ¿no? Está convocando estos plenos para resolver cosas que el juez debería resolver caso concreto, en cada caso. O sea, no hay abstracciones ni generalidades que le puedes imponer al juez con un pleno y decir, tú tienes que resolver esto así, tú tienes que interpretar esto así. Y muchos amigos de la curia en muchos plenos, Ariana, se lo han dicho directamente, yo he visto, que se lo dicen a los jueces supremos. O sea, esto no es materia de un pleno, esto tiene que ser interpretado y resuelto por el juez dependiendo de cada prueba, de cada caso, y no se le puede imponer un deber de resolver tan general y abstracto. Y los jueces supremos no escuchan, parecen no escuchar. Prefieren imponer estas reglas generales, estos precedentes abstractos que muchas veces, como digo, no ayudan a las controversias, sino más bien las hacen más difíciles y terminan afectándose principios como el de congruencia, Claro. ¿no? Como el de motivación, y todo esto embarcado en la tutela procesal efectiva. Entonces, desmitifiquemos los plenos también, ¿no? Desmitifiquémoslos. Yo no sé si el legislador del CPC del 93 pensó en plenos así, ¿no? Yo creo que pensó más bien en una cosa más dinámica, Sí. que ayude a la efectividad de los derechos, pero no que las haga más difíciles. Me parece que tenemos 10 plenos. Yo podría quitar 5 plenos y quedarme con el 50% de ellos que realmente de alguna manera ayudan. Los demás me parece que son exageraciones muchas veces de interpretaciones y que hay amigos de la curia que deberían ser más transparentes en decir esto, no tenerle miedo a los jueces supremos. Es una conversación cuando te convocan un pleno, ¿no? Claro. Hay los que dicen muy seriamente por qué esto no debe ser materia de un pleno, pero hay otros que prefieren tomar posiciones más acomodaticias, ¿no? Sí. Y hablan, le dicen lo que quieren escuchar a los jueces supremos, ¿no? Y se emite la sentencia y hablan bien del pleno, mira que este pleno es una maravilla, que resuelve toda la... Y lo dicen explícito o implícitamente y la verdad es que yo no estoy a favor de ese tipo de posiciones. Claro, definitivamente, doctor, hay que analizar si es que en verdad todos los plenos se materializan en la realidad, pero no solamente eso, sino que sean efectivos, que es lo que se busca. Exacto. Y también tener en cuenta, como mencionamos anteriormente, que hay esta uniformidad respecto a la interpretación normativa, pero que no tratan de igualar todos los casos, porque caso concreto se aplica la norma de diferente interpretación, por decirlo así, siempre y cuando respetando el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, pero cada caso concreto es bastante diferente. Totalmente, Ariana. Totalmente. No se pueden extrapolar este tipo de interpretaciones y hacerlas aplicables a todos los casos. Y el juez debería apartarse cuando no está de acuerdo con eso, ¿no? Tiene la libertad para hacerlo. Sí, definitivamente, doctor. Y justamente estábamos conversando sobre el artículo ya en específico, el artículo 220 del Código Civil. ¿Cómo se está reinterpretando, según usted, este artículo a la luz de este pleno casatorio? Bueno, en los casos que yo he visto, se interpreta de una manera muy abierta, muy flexible. Yo creo que más bien debería ser interpretado de manera muy restrictiva, porque si un negocio jurídico adolece de una causal, de una nulidad manifiesta absoluta, debería ser muy rápido encontrarte ese vicio, ¿no? Debería ser muy rápido de la revisión, es como la verosimilitud, ¿no? Claro. Me parece que este derecho es verosímil. Lo mismo con el negocio jurídico, el contrato que está ahí. Es verosímil que esto es manifiesto. O sea, yo me voy a poner a revisar el material probatorio y voy a encontrar que esto es así. Pero tiene que ser una relación causa-efecto muy rápida, ¿no? No solamente, como bien han dicho algunos doctrinarios, no puede pasar esto en un sumarísimo, en un proceso abreviado, de cognición plena, pero se tiene que decantar
casi por automático de que eso así. Si ya se tiene que hacer, el juez tiene que hacer un esfuerzo mayor para encontrar eso, fuerza mucho la situación jurídica y de repente declara como nulidad manifiesta algo que de manifiesto no tiene nada. Claro. Sí, evidentemente hay que establecer ciertos lineamientos, porque el accionar del juez está bien que deba interpretar la normativa, pero no debe de irse más allá de lo que se solicita en el momento. Como usted mencionó en un momento, la prioridad del proceso, y de esta forma aprovechar y respetar la economía y la celeridad. Exactamente, Ariana. Yo concuerdo con esa opinión. De acuerdo a ello, doctor, y al abuso del empleo de la figura que había mencionado sobre las buenas costumbres y el orden público, ¿usted considera que aún se está manteniendo lo que es la buena fe entre las partes dentro de un proceso? Quizás puede considerarse de que una de las partes pueda postular que existe nulidad para distraer el proceso y el juez pueda concentrarse en otro asunto que no ha sido lo solicitado en un principio. Sí, el juez tiene que ser el primer interesado, bueno, en realidad las partes, los primeros interesados en que esto no ocurra, pero no voy a negar de que malas maniobras existen, ¿no? Mala fe procesal existe, de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Joan Picó y Unoy tiene un libro muy interesante sobre la buena fe procesal y los distintos tipos en la práctica, cómo se ve, ¿no? Manifestado esta mal arte, ¿no? Yo creo que el juez va afinando en su análisis cuando estamos ante un fraude procesal, cuando estamos ante una connivencia, a un sujeto demandado que en realidad es artificioso. Creo que el juez va afinando ese análisis, Ariana. No te puedo decir de que no se dé, porque lo veo en procesos judiciales y lo veo en arbitrajes. Sí. Está en el juez y en el árbitro cada vez ser más escrupuloso y medir más la consecuencia, ¿no? ¿Qué quiere con este acto procesal la parte? ¿Qué busca? ¿No? Ver más allá, ¿no? Pensar ya en esa consecuencia que quiere, porque hay cosas, actos procesales que son manifiestamente, y ahora que estamos hablando de manifiesto, que son manifiestamente de mala fe. Yo creo que el juez y el árbitro van afinando cada vez más esa mirada y saber sancionar, la sanción procesal, para contarte una anécdota, ¿no? Ahora que estamos en el mundo digital, en el derecho, árbitros que desaparecen en plena audiencia. Dicen, oye, me conecto, empieza la audiencia y ya no están, se desconectan. Y se vuelven a conectar luego de que la audiencia ya va acabando. Si eso pasara en una audiencia judicial, habría multa, habría una sanción. No te permiten irte, no puedes apagar tu cámara y si la vas a apagar, tienes que avisar que te vas a ir. Claro. Y si no vas a brindar una declaración o te quedas parcialmente, te multan, te sancionan. Bueno, la sanción procesal en el análisis de la buena fe tiene que ser algo que tiene que ser más utilizado por los jueces y los árbitros, o sea, sancionar las conductas de este tipo. Yo creo que eso va mejorando las actuaciones, ¿no? Van mejorándolas. Sí, definitivamente, doctor, y que estas sanciones sean proporcionales y razonables de acuerdo a lo que sucede. Total, proporcionalidad. Y doctor, de acuerdo a la buena fe que hemos mencionado, la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso, los principios procesales que se deben de respetar, si bien es cierto, nosotros como estudiantes nos encontramos en formación, ¿qué cualidades considera usted que son importantes para un buen litigante? A ver, yo tengo muy buenos referentes litigantes con los que he trabajado y de cada uno de ellos he tratado de nutrirme. Admiro mucho al litigante de cancha, ¿no? El litigante que verdaderamente está inmerso en los procesos a diario. Entonces, lo que yo le diría a los estudiantes es que primero, si quieren ser litigantes, practiquen de muy rápido, porque así van a poder absorber lo que ocurre en el drama que es cada proceso judicial y arbitral, y que sean muy críticos con las categorías que aplican, ¿no? Que una doctrina, que una norma, que una jurisprudencia la vean bajo un prisma crítico y no sean repetitivos, por ejemplo, que ahorita que estamos hablando del noveno pleno, ¿cuántos han hablado lo mismo sobre el noveno pleno? Pero lo mismo, ¿no? No tienen ninguna variación en su discurso. Sí. Entonces se necesita que los nuevos litigantes, los estudiantes que van a hacerlo de acá unos años, puedan decir cosas nuevas,
y si eso implica criticar al sistema judicial constructivamente, pues en buena hora. No estamos aquí para estar de acuerdo en todo con los jueces supremos. Me parece que eso, ser críticos, investigar mucho, porque sin eso poco van a poder decir. Yo estimo que hay una buena generación de jóvenes litigantes que van a venir, esperemos que sea así, porque los necesitamos. La Universidad de Lima es una universidad que tiene una cantera de procesalistas muy buena, profesores insignes del derecho procesal, así que yo estoy muy entusiasmado con esa generación que viene. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. De hecho, nuestro público mayormente son estudiantes que se encuentran en formación y sus palabras son de relevancia para ellos. Así que le agradezco de antemano su disposición para brindarnos esta entrevista y lo esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariana.